Antes que histérica e histórica, es una nueva columna que intenta reflexionar de manera coral y con los sonidos de la radio el transitar escénico musical de las feminidades. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Bueno, estamos en el espacio de las históricas, se viene la columna número 66 que va a quedar en 2 capítulos, así que esta es la primera parte. Esta columna número 66 es sobre Camila Millán y se titula La música como un fuego. Me acuerdo del primer disco simple que tuve, de María Elena Walsh. De un lado Manuelita, del otro La Reina Batata. Me lo regalaron cuando cumplí 6, creo. Esto lo dice Pilar Piñeirúa en su libro Donde habitan las luciérnagas. Y la columna empieza así. Quizás esto solo sea un ambicioso intento de preguntar, escarbar, describir, recordar, memorizar, escribir, ensayar un tratado de cómo encontrar una guitarra tendida sobre la cama en la infancia puede ser una bisagra en la vida, de cómo seguir los pasos de una hermana mayor puede ser un talismán para lo que vendrá después, y de cómo evitar que nos encorseten el disfrute y el deseo para seguir caminando caminos nuevos, para labrar lo que vendrá. Este primer capítulo intentará repasar los inicios musicales y de otras labores de Camila Millán, cantautora oriunda de Tunuyán, gran inspiración y empuje de este espacio, de esta columna, que intenta asomarse a la historia que en primera persona siempre es con mayúsculas. Soy Camila Millán y soy cantautora, guitarrista e investigadora en asuntos vinculados a la música popular. Yo quería mucho ser como mi hermana y mi hermana tenía una guitarra, como una de mis hermanas que me llevó 10 años. Entonces ella tenía una guitarra y yo compartíamos habitación, entonces estaba como siempre arriba de su cama la guitarra y yo tengo recuerdo de pasar y pasarle la manito, ¿viste? Como para un lado para otro. Y de ahí, a partir de esa observación, esto siendo niña, qué sé yo, en la primaria, tercer, cuarto grado, y mi hermana era también un poco dispersa, entonces ella no prosperó tanto con la guitarra, pero la guitarra estaba ahí. Atentos un poco a ese estímulo, me mandaron a una escuela artística en Tunuyán, la escuela Nilda Paluquini de Rodríguez. Y ahí había un taller de guitarra que daban 2 profes, que era de todo un poco, como iniciación, digamos, de guitarra. Entonces, justo el otro día pensaba me acordé cuáles eran el repertorio que tocábamos como de la escuela artística, y me parece que lo traigo a colación porque tiene que ver con algunas líneas que después se han ido desarrollando en el tiempo. Tocábamos, por ejemplo, desde unos minuets de Bach como arreglados para la guitarra, como que esa era la parte más de desarrollo melódico, así ese era el desafío. Después tocábamos de música ligera, de Soda Stereo, tocábamos Cochero de Plaza, y creo que se llama Tengo el tema, pero es el de Tengo un mundo de sensación. No, ese era mi recuerdo de los andariveles del repertorio de la escuela artística. Entonces estuve muchos años ahí como yendo a guitarra y haciendo esas muestras con una camiseta blanca, y después ya fui abanderada en la primaria y me regalaron una guitarra, que es la guitarra que tengo al día de hoy. Ahí también, digamos, como esos hitos que fueron, bueno, ok, vamos dedicándole más tiempo a esto. Y después ya en la secundaria, bueno, me surgió estas ganas de tocar con otros por fuera del marco institucional, y había algo que sucede mucho, una superpoblación de guitarristas en el ámbito del Valle de Uco, digamos, que era más o menos donde yo me movía. Entonces mi hermana tenía un amigo que tocaba el bajo, que de hecho me prestó, o sea, me dijo, che, si querés te doy clase. Él tenía un bajo viejo, me lo prestó, y ahí empezó como una etapa diferente, que fue eso de tocar con otros. Yo recuerdo que la primera clase que tuve de bajo, no podía creer, como que yo tuve una guitarra, el profesor con el bajo, y me decía, bueno, a ver, toquemos, no sé, un mundo de sensaciones, y yo me parecía increíble lo que se armaba ahí, que era la música, ¿no? Como todo un camino que tiene que ver con darte cuenta que esa música que escuchas por ahí mediatizada, también se puede hacer. O sea, creo que cada vez con más complejidad llegar a ese resultado similar,
Pero bueno, para mí ahí se engancharon dos mundos, que era, ok, está escuchar música y está hacer música, que pueden conectarse, ¿no es cierto? Como eso. Y ahí mucho tiempo tomé clases particulares de bajo y fui bajista de bandas en Tunuyán, de distintas cosas, bandas de cover. Siempre teníamos un germen de tratar de hacer alguna música propia. Y después dejé de tocar cuando me vine a vivir a Mendoza y estudiar, y me metí a la carrera de comunicación, y como que yo tenía esta idea, que no estoy en desacuerdo, pero no estoy tan segura tampoco, que no quería estudiar música en la facultad porque era un poco encorsetante de las ganas de hacerlo, como que me daba miedo que fuera medio perno y que entonces ahí se frustrara y no tocara más. Entonces me metí a comunicación. Pero después empecé a vivir lejos de la guitarra y no, como que duré unos meses medio sin decir, bueno, listo, esto ya está, parte del pasado. Y fui a ver un par de toques y ahí empecé a tocar, y ahí me anoté en la facultad, haciendo las dos carreras medio en paralelo. Y empecé también, un poco antes, pero después sobre todo se incentivó en la pandemia, a hacer talleres de canciones, a formarme con personas que hacen canciones con distintas perspectivas, algunas más místicas si se quiere, otras más técnicas, otras más situadas de géneros específicos o poéticas particulares. A partir de eso, y en diálogo con, por otro lado, el proceso de hacer el doctorado, si bien es en ciencias sociales, también he ido aprendiendo mucho de pensar desde ese mundo la música, no tanto las notas, la armonía, la melodía, como por ahí viene de esta formación que tiene que ver con la facu, con la escuela artística, con tocar con personas, y también con una pata de clases particulares, digamos, como de intereses bien puntuales. Se suma todo esto otro, que es pensar sobre la música, pensar la música más desde, bueno, su historia, sobre todo, no tanto la historia clásica de la música, sino la historia, diría, de la música grabada, de la música del siglo XX occidental, comercial y no tanto, pero digamos que anda como por ese camino. Y bueno, también conocer que existe la musicología, la etnomusicología, como miles de usos, formas de entender la música, y como parte de esa formación es como, bueno, la idea de música es muy amplia, pero a la vez al irla restringiendo empiezan a pasar muchas cosas geniales, pero muy diferentes de acuerdo a qué es lo que se restringe, ¿no es cierto? Como digamos, bueno, si hay mucha gente, pasan unas cosas, si hay poca gente, pasan otras. En todo ese trayecto de formación recién veo un poco en el horizonte cosas que se me aparecían un poco más pegadas en el pasado, ¿no? Como que es eso, la práctica musical y la fama. Bueno, veo que están en el horizonte en lugares que a veces se tocan, a veces no. Los géneros musicales y la identidad popular. Y bueno, a veces se tocan, a veces no. Ese creo que es, en síntesis y no tanto, mi camino de formación, que bueno, por supuesto no tiene fin. Ahora eso retomé la facu estudiando guitarra otra vez, como más técnica, arreglos y si se quiere lenguajes latinoamericanos, pero pensando en eso siempre hay unas horas de la semana, a veces muchísimas, a veces solo unas poquitas, dedicadas al estudio más sistemático de aspectos musicales. Inventar una efeméride es recuperar los patios mendocinos y la canción, reivindicar la tertulia como espacio de encuentro, la canción urgente pero con urgencia de lo sensible, la autogestión. Todas estas ideas y trayectos son caminos que Camila, junto a otros, fue urdiendo, fue construyendo con la energía y el apuro de los años mozos, en un tiempo anterior a la pandemia. Quizás también sean el material de las canciones que conforman sus discos y participaciones, en armonía con su gusto y destreza guitarrística, la mirada aguda del mundo y las palabras y frases que dice que te dejan pensando. Y empecé a tocar en vivo cuando yo habré tenido unos 12, 13 años, o sea, 2000, con estas bandas bien diversas, como que tocábamos, me acuerdo, versiones punk de Rodrigo en el año 2006-2007, todo en el Valle de Uco. Y esa banda se llamaba Silencio Estampa, después otra se llamaba Cool Blue. Me sumé como bajista a una banda que ya estaba, que se llamaba Ebullición. Todo esto en Tunuyán. Que esa estaba buena porque tenía como un mote que era electrónica de barrio. Entonces yo tocaba el bajo, pero también había pistas, guitarras eléctricas y una onda medio de recuperar algunas cosas post-punk. Toqué en otra banda también de este clúster de bandas de Tunuyán que se llamaba Pirandello, ya más o menos en el 2011. Ya en Mendoza empecé a tocar en dúo con el Bruno Parero, que teníamos Felicia y el Frío. Entré a la Murga Pan Casero y estuve varios años haciendo la parte de dirección musical. O sea, hicimos 2 espectáculos con la Murga. Ahí participé mucho en ensambles de la facultad, como por ahí grupos sin nombre, pero mucha práctica musical de agrupaciones, de tocar sobre todo cosas más folclóricas. Después ahí empecé a tocar sola, más o menos por esos años también en plan solista. Y estuvimos entre 2019 y
2023, diría, con Flor Tristán, que ahí la particularidad era algo que nunca había hecho, que era solo tocar la guitarra, digamos. Por ahí también prestar algunas composiciones y otras cositas, pero solo tocar la guitarra. Y después, bueno, la constante de muchos proyectos que no fueron, por supuesto, instancias de tocar o intentar armar cosas que no prosperaron en el tiempo, y tocar sola, como entre un apoyo y, bueno, cuando no hay nada, mantener esa llamita viva. ¿Y qué fue Gran Maizal? Gran Maizal era un grupo que lo que nos nucleaba era sobre todo una idea en torno a la gestión de eventos que involucran, diría, la comida y la música, para ser justa, ¿no? Porque un poco, más o menos, yo creo que fue en 2012 o 2013, teníamos la idea de inventar una efeméride, como con Felicia del Frío, y veníamos encontrando un par de personas, dúos, solistas que comulgaban con la idea de hacer eventos en dirección por privado, canciones, con distintos marcos, si se quiere, pero un poco apelando a la parte no tan folclórica, pero sí tradicional de una cosa mendocina, que es la idea del patio y la canción, ¿no? Entonces empezamos, el Gran Maizal empezó, todavía no se llamaba el Gran Maizal, pero como una idea en torno a un evento que armábamos con el Bruno y con el Facu Cue, que se llamaba Día Intergaláctico del Patio Cantor. Entonces fue una fecha inventada que empezamos un año en un patio justamente a vender entradas, hacer empanadas, tocar canciones. Lo replicamos un año después, y en todo ese proceso de encontrarnos, organizar estos eventos, también empezamos a organizar otros encuentros que se llamaban matertulias, que estaban organizados en torno a la idea del mate y la canción. Entonces también era un evento en su mayoría itinerantes, es decir, por distintos lugares del Gran Mendoza, sobre todo armando un entramado de espacios para que circularan canciones, todas de composición propia, digamos. Había algo de frescura interesante en esa búsqueda, porque si bien todos los miembros tenían diferentes trayectorias con la música, algunos más formados formalmente, otros más autodidactas, o más pop, o más folclóricos, había como unas ganas de tocar la canción urgente, no necesariamente en términos políticos, sino en términos sensibles. Era como un rejunte urgente, en tanto, en una semana este pan se seca, digamos, como que no va a estar igual, como una cosa, siento yo, bastante de consumo rápido, no en términos como por ahí más los de mercado, sino de ciertas sensibilidades, emociones, como algo que se dio en un momento, y le dimos ese curso de organizarlo, y también desde una perspectiva del trabajo, es decir, era más, no solo más sencillo, sino lo hacía posible la conjunción de muchas personas, que todos hicieran más o menos lo mismo, pero que a la vez tuviéramos flexibilidad para los roles debajo del escenario, ¿no? Comunicación, planificación, logística, la parte técnica, ¿no? Mucha también dedicación, porque había personas que no eran músicas, pero que se dedicaban a la parte de armar escenografías o armar los espacios, como para que eso sucediera. Y bueno, eso en el marco de que, eso no lo dije con las bandas, pero todas estas bandas un poco signadas por lo que diríamos la autogestión, claro, o la autoproducción, es decir, como encargarse de armar la banda, todo lo que tiene que ver con lo musical, pero también gestionar, digamos, los esquemas en los que esa banda puede salir a tocar o empezar a pensar dónde insertarse o con quiénes armar algo. Y el Gran Maizal era eso. Claro. O sea, en un momento empezamos, o sea, lo que dio comienzo fue esto del Día del Patio Cantor, que era más o menos por esta época, o sea, era en otoño. Y después las matertulias, digamos, en el momento con más furia, las hacíamos una vez por mes. Para el momento, esto debe haber sido en el 2000, no sé, entre el 2013 y el 2016, ponele más o menos. Le poníamos mucha onda a lo que ahora le diríamos generación de contenidos en torno a esto, es decir, era importante la estética. Había personas que solo se dedicaban a, pero digo, como solo no porque sea poco, sino porque estaban enfocadas solo en eso, en hacer el flyer. Y había también un diálogo entre los contenidos que armábamos para difundir, la estética del evento ese día, las temáticas. Siempre las matertulias tenían la matertulia de tal cosa, y también hacíamos distintas intervenciones, si se quiere, más cotidianas, de invitación. Por ejemplo, una vez hicimos una que era como epistolar la invitación, entonces escribimos muchas cartas y salimos en bicicleta, todos luqueados, a repartirlas, lo filmamos, ¿no? Como que también tenía una búsqueda de, nosotros nos encontrábamos periódicamente a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y decíamos, bueno, el martes algo hacemos. Eran como un colectivo.
colectivo. Sí, era un colectivo de artistas, de hecho, así estuvo pensado. Y después, sí, digamos, hubo intentos de, si se quiere, volver eso más una productora, que no prosperaron como tales, digamos, como que ahí no quedó medio a mitad de camino entre seguir haciendo lo que hacíamos, que a veces se envicia también, digamos, como una idea estética, un color de la canción, digamos, armar más una productora y producir otro tipo de eventos, y ahí ya perdimos el hilo de ese trayecto. El espacio para que la música se produzca, con la canción itinerante, el movimiento colectivo, la autogestión que genera circuitos efímeros, son algunos de los tópicos por los que discurrió la charla. Una nutritiva charla que nos deja 2 capítulos para la reflexión. Se conformó un público que esperaba la convocatoria del... Y me parece que un poco sí, no sé si muy amplio, pero digamos como que se armó justo algo que convocaba, por eso hago como un poco en chiste, pero también es en serio el tema del color de una convocatoria, y así me parece que sí, que justamente la planificación, aunque un poco hippie, y la emisión de mensajes organizados, es decir, flyers, actividades, los eventos en sí, armaron, digamos, si se quiere, un público que no es que no estaba antes interesado en ir a eventos así, pero no tenía un lugar un poco más organizado, sistemático, donde ir a buscar eso, ¿no? Me parece que muchos estudiantes de teatro, otros cancionistas, estudiantes de música sobre todo, que venían de otro palo y que estaban interesados, por ahí ahora parece como medio obvio, pero no era tan obvio en ese momento en Mendoza juntarse en casas a hacer eventos culturales. Es un momento, digamos, que empezó, me parece que en muchos lugares, ¿no es cierto? Pero particularmente en Mendoza yo creo que sí, que se armó un público en torno a esa idea y a esas prácticas. Y bueno, después lo que pasa cuando las cosas se estabilizan un poco. A mí, por ejemplo, no me gusta. Cuando las cosas se estabilizan, como que siento que se vuelve un poco encorsetante, ¿no es cierto? O sea, tiene la parte buena que decís, bueno, ya más o menos sé que esto funciona, salimos del todo el tiempo buscar el público, la gente, a ver con quién podemos conectar, como que más o menos se arma esa red, pero bueno, es complejo también sostener eso en un mundo tan dinámico y tan cambiando tantas ahora posibilidades. Sería muy complejo de pensarlo para sostener, digo, en una época de multiempleo, Claro. pero sí yo creo que es algo que surge o resurge con las crisis, lo de la dirección por privado, lo de volver a los patios. Total. Por suerte, eso, como esa vida continúa. Pero bueno, yo creo, o sea, visto, haciendo ese ejercicio de verlo con el correr del tiempo, me parece que estuvo bueno que se armaron esas redes. A mí particularmente lo que me pasa es que nada me viene del todo bien, entonces cuando se estabiliza algo y lo veo tan estable, me apabulla. Como que digo, che, no, al final no soy tan beige. En el caso, digo, de este juego del color, ¿no es cierto? Sí. Pero que a la vez creo que son procesos súper necesarios, porque después de esas personas, la mayoría, todas seguimos conectadas con el mundo artístico, en su color y en sus búsquedas, digamos, como post eso. Y está re bueno como la idea de que un proyecto para cada quien significa cosas diferentes, pero en el todo se arma como una trama que en general está buenísima y que propicia otras participaciones. Digamos, hay gente también que viene porque quiere tocar o porque le gustaría y no sabe de dónde llevar eso, o que a partir de eso se le ocurre otra idea y dice, che, ¿por qué no hacemos esto con otros? Sí, también son pequeñas experiencias de organización y de gestión. A mí la pregunta que siempre me queda es cómo capitalizar esas experiencias que no queden tan atomizadas entre las personas y el tiempo. Porque incluso en ese momento habían otros espacios que hoy no están más, que eso, la vereda alta, ponerle. Digo, se podía pivotear entre hacer en el Gran Maizal y después ir a la vereda alta y tocar, o como público ir a escuchar. Exacto, algo ahí. Porque también hay otra gente que desde la misma inquietud, bueno, como fue el Living, ha tomado otra iniciativa, que es decir, che, vamos a hacer, en vez de un evento itinerante, una cosa más estructuralista, que es, che, vamos a proponer un espacio en el que esto suceda. Igual creo que también es otro tipo de compromiso
el de un grupo que arma cosas frente a otros que sostienen espacios, y mucho de eso fue posible porque ya había espacios, o sea, porque vos decías, che, bueno, los eventos solían ser, por ejemplo, en un horario a las 7 de la tarde, no era una gran cosa de trasnoche ni de fiesta, que por ahí hay otros tipos de colectivos que se juntan con inquietudes parecidas, con un filtro de otro color, y el evento capaz que es que toca una banda de punk a las 11 de la noche y después hay una fiesta o así. Todo esto era en diálogo con justamente la existencia de algunos espacios y bueno, con cosas que también parecen obvias, pero hay que decirlo. Como había uno que tenía un sonido. Y bueno, esto que decís, como la experiencia en la gestión es hermosa y desesperante, porque te das cuenta que todo se corta por lo más fino. Y entonces ahí empezás a tener una conciencia un poco más amplia, que es decir, che, yo capaz que puedo tocar espectacular, pero sí, no hay alguien que sepa cómo suena una guitarra bien en un recinto específico, no es que no vale nada, pero se pierde un montón de aceite en eso. Eso a nivel personas, o sea, si no hay un equipo es muy difícil. Y si no hay los elementos, es muy difícil. Y la calidad de los elementos no te determina, pero te condiciona bastante. No solo a que te vaya bien o mal, sino a la música que puedas hacer. Hay cosas que se escuchan, cosas que no se escuchan, cosas que para que se escuchen las sutilezas en un mega escenario y tenés que tener las herramientas. Bueno, esto fue el primer capítulo de la columna dedicada a Camila Millán. Obviamente le queremos agradecer el testimonio, la entrevista que fue realizada el 19 de mayo en la casa de Camila. Lo que escuchábamos de cortina es una de las primeras agrupaciones, o por lo menos de la primera en la que yo conocí que pudiera escucharla en vivo, Felicia y el Frío. Esto está en vivo, es parte de lo que se llamó Video Delivery, realizado por el ex canal provincial público, Canal Acequia. Y como cierre, bueno, nos vamos a despedir, pero de cierre vamos a escuchar Festín, que es una de las canciones del último EP. ciudad, gran festín sin rey, sin altar.